En este vídeo vamos a comentar una noticia reciente, que es el hecho de que el futbolista Cristiano Ronaldo se ha infiltrado Botox en la zona del pene. He leído muchos comentarios en prensa de gente que decía que la noticia era errónea y que a lo mejor lo que se había inyectado era ácido hialurónico, y me gustaría explicar un poquito diferencias y demás. Lo primero es que sí que se puede infiltrar Botox tanto en la zona testicular como en la zona peniana, con el objetivo de que el pene en reposo se vea un poquito más grande, o con el objetivo de que los testículos no asciendan con el frío, con el agua o cosas de este tipo. Al final el Botox es una toxina que lo que hace es disminuir la potencia de contracción del músculo al bloquear la liberación de la membrana de la neurona, que es la que estimula el músculo, hace que haya menos uniones y por tanto menos contracción. Entonces, ¿se puede poner Botox en el pene y en los testículos? Sí. ¿Es frecuente en el pene? No. Los testículos un poquito más. Hay un músculo, que es el músculo Dartos, que lo que hace es esconder el pene. Esos pacientes que me decís, oye, hay días que es que me lo veo especialmente pequeño, es porque ese músculo se activa y lo mete hacia adentro, ¿vale? Entonces el Botox se puede poner. En este caso, además, sabéis que yo tenía una trayectoria futbolística en primera división, entonces a Cristiano Ronaldo lo conozco en persona, he coincidido varias veces en partidos con él. Es una persona que se cuida muchísimo, que la verdad es que cuando lo conoces en persona incluso sorprende porque ya se ve, pero es un absoluto atleta, es una persona que a nivel físico se cuida muchísimo, y también se han visto que el Botox, tanto a nivel facial como a nivel del cuello, tiene ciertas propiedades terapéuticas en la mejora del estado de la piel, incluso en otros aspectos. A nivel del pene no se han demostrado grandes efectos, pero también es verdad que está tan poquito empleado que no hay grandes estudios sobre ellos. En cuanto al empleo de ácido hialurónico, ya sabéis que yo no lo recomiendo. Por ahora no existe ningún ácido hialurónico que sea específico de pene. Se coloca ácido hialurónico de labios, de otras zonas, y creo que su empleo no es positivo.